Generación de Fe presenta Revolución Hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué bueno, comenzamos una muy buena semana. Estamos aquí muy contentos de poder compartir. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien, gracias. Aquí con mi gorrito que me regalaron el fin de semana. Gracias, Joana, es calentito. Ahí está calentito acá en el sur y con un fin de semana tremendo en Santiago, la reunión de mujeres también. Sí, tuvimos 180 mujeres que asistieron con una tremenda invitada, Anabela Levín, y, y al otro día tuvimos nuestra reunión del servicio normal, ¿cierto? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos comenzando la semana y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este mensaje que tiene que ver con eso, tiene que ver con el nuevo pacto y el evangelio, tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, tiene que ver con lo que Él ha provisto en esa cruz a través del sacrificio hecho por Jesucristo. Este no es un programa que te va a hablar de religión, no es un programa que te va a decir cuántas cosas tienes que dejar o cuántas cosas tienes que hacer para que Dios se agrade de ti. Al contrario, queremos contarte lo que Dios ha hecho a tu favor. En realidad, leer desde la Biblia el Evangelio es tan simple como eso. Hay que aprender y saber dividir la Biblia de forma correcta. Y nosotros hoy día queremos compartir con ustedes aquello que Dios ha hecho en ese sacrificio perfecto en la cruz de Calvario. Estamos leyendo la carta a los Hebreos, así que te invitamos para que puedas abrir tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz ahí, para que tomes nota y vamos a compartir muchas cosas. Y desde ya, por supuesto, saludar, Claudia, a toda la gente que está escuchándonos a través del 104.1 FM. Este fin de semana estuvimos contándole a varias personas dónde estamos para que nos sintonicen. Así que a través del 104.1 FM les damos un gran saludo a todos los que nos están oyendo, donde llegue esta señal, allá en el campo donde yo en Las Quintas se escucha perfectamente en Las Trancas, camino a Las Trancas, todo ese sector se escucha perfectamente la radio, así que llega hasta Millantú, allá al final, camino a Santa Fe. Así que un saludo a toda la gente que nos está oyendo en el campo, que nos está oyendo aquí en la misma ciudad. Estuvimos este fin de semana, Claudia, acá y no había nadie en la calle por el frío. Impresionante. Fuimos a la Laguna Esmeralda y llevamos a unos niños misioneros ahí para que conocieran y todo. Éramos los únicos jugando en los dinosaurios. Bueno, santiaguino. La novedad era, todos los demás estaban escondidos por el Todos los frío. demás sabían. Todos los demás sabían, nosotros así como muy veraniegos, pero lo pasamos muy bien y saludar también a toda la gente que ya se está conectando a través de las redes sociales. Estamos viendo aquí si se está Cami compartiendo. Cotal, Gladys González desde Cartagena, Ah, ya. Jean Paul, Gloria, Shirley desde Villa Alemana, Rosita, Gladys Molinier, Rosemary, Valentina, Mónica está diciendo buenos días pastores, Leonardo Rodríguez, Jimena Soto desde, bueno, ellos son de Santiago, ¿cierto? Así que están todos saludando me parece que estoy viendo Facebook. Ya. Y aquí estoy compartiendo en las misiones porque aquí tenemos también que compartir nuestro WhatsApp con los demás para que ustedes también puedan compartir ahí. Es bueno hacer este ejercicio de compartir en aquí, por ejemplo, en nuestro grupo de Temuco, nuestro grupo de Bio Bio, el grupo de misiones, está compartiendo para que todos puedan también compartir con su gente, compartir, ¿por qué no? Si vamos a escuchar algo muy bueno, algo tremendo. Quiero aprovechar de mandar salud también aquí a mi amigo Miguel, que está allá en Coyhaique, Miguel Ángel, ahí está en Coyhaique, ahí nos está escuchando. También estuvimos trabajando un buen tiempo con él ahí en la radio en Coyhaique. Ahí estamos en conversaciones, no les voy a decir nada más. Bueno, también se conecta y nos da saludos Grace González, Luis Arce, Laura Loaiza, Luis Corbalán, también, nuestro querido hermano. Así que hay muchos más que se están conectando, dando sus saludos para que tengamos hoy día un muy buen programa. Sí, aquí estamos viendo también gente que está en línea, pero queremos recordarles también el WhatsApp, es el +569 2645 2078, +569 2645 2078. Escríbanos ahí, también visita nuestra página www.generaciondefe.cl.
ahí también para que ustedes puedan compartir también con ellos y en mandarnos mensajes, ¿no? Mandarnos sus oraciones. Hay gente que simplemente nos escribe en el WhatsApp, Claudia, para preguntarnos cositas. El otro día Ujú. alguien me puso, ayúdeme, por favor. Sí. Nada más, le contesté, si tú me estás escuchando hoy, tú que me dijiste, ayúdeme, dame más información. Te escribí de vuelta, te hablé de vuelta, pero no me dijiste nada más. Ujú. Así que necesitamos más información para poder ayudarte. Queremos comenzar de manera diferente con una cancioncita. ¿Puede ser con una canción hoy día, Chris, por fin? Aquí a Chris lo tenemos, loco, aquí le cambiamos las cosas. Pero queremos comenzar con una canción muy alegre para darle sentido a esta semana. Esta semana es una muy buena semana. Siempre es un buen tiempo Eso con el siempre es un Señor. buen tiempo con el Señor. Hoy es el día de salvación. Así Hay es. un gran tiempo, hay un tiempo de victoria hermoso. Y a pesar de todo lo que se dice, yo estaba hablando con gente, Claudia, este fin de semana, y me decía que Los Ángeles está pasando un problema muy grave de trabajo, de Cesantía. todo, cesantía. eh, bueno, y yo le decía, qué buen tiempo, Para ¿para que los qué? hijos de Dios Para que brillen. los hijos de Dios brillen y también para que podamos literalmente ver la gloria de Dios Así en es. esta tierra. Así Nosotros es. llamamos y decimos que Los Ángeles está bendecido por Dios, Amén. que hay trabajo, que hay progreso, que hay prosperidad. Eso creemos para Los Ángeles y no nos moverán. No No nos nos moverán. moverán. Y ya estamos de vuelta en tu programa Revolución Hoy, que va todos los días de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, a través del 104.1 FM para toda la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, y también a través de todas nuestras plataformas digitales, donde tú nos puedes encontrar. Sí, búscanos como Iglesia Generación de Fe, te va a aparecer una luz, una cruz de muchos colores, muy linda. Ahí estamos, en este momento estamos en línea, estamos en vivo, así que si vas ahí al Facebook de nuestra iglesia, Generación de Fe, o a nuestro canal YouTube, también nos vas a encontrar en vivo en este momento. Así que con mucho gusto saludamos nuevamente a todos. Tenemos un saludo especial, creo, Sí, Claudita, ¿no? Tatiana Miranda desde Glasgow dice que está conectada. Y también me acordé que el Día de las Mujeres estuvo la hermana María de la iglesia del Pastor Naín y nos envió muchos saludos, te envió muchos cariños. Estaba muy contenta de haber podido participar. Y Así que también, también está conectada Margarita Ligeti, Caroline Morales Johnson. Están todos ahí ya listos para la enseñanza. Glasgow es Glasgow de Escocia, si nos puedes aclarar eso, porque hay un Glasgow en Escocia que es un puerto, ¿no? Si es ahí, wow, un gran saludo para ustedes, estamos ahí al otro lado del Atlántico. Ujú. Bueno, estamos hablando de Hebreos 10, Claudia, estuve conversando mientras tú no estabas, estuve conversando de Hebreos 9, que creo que me quedó pendiente una pura parte de Hebreos 9, que al final casi, pero hablamos acerca de eso, ¿no? Claro, la grandeza del sacrificio, eso justamente fue lo que hablé el día viernes, la grandeza del sacrificio de Jesús desde el verso 23 en adelante, ¿no es cierto? Ujú, sí, 23. Sí. Podemos leer también ahí, entonces, un poquito, ¿no? Contanos del tabernáculo, Claudia, para ponernos en contexto de qué se trata el tabernáculo, qué es lo que era, porque dice, por esa razón, estamos en el verso 23, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo. O sea, todo lo que veíamos en ese templo, lo que pasa es que nos acostumbramos a ese templo y nos olvidamos que nosotros somos templo y nos Ahora, acostumbramos a ir a adorar a un lugar. Por eso que mucha gente dice, vamos a la presencia de Dios porque cree que la presencia de Dios está en un lugar, ujú. o es distinto decir, entremos en oración y en intimidad con Dios. Eso lo entiendo perfectamente. Pero decir que vamos a la Bueno, presencia de pero Dios es como la costumbre de ir siempre a un templo, era ¿no? mucho más, porque cuando Salomón hizo el templo, entonces todos los israelitas, los que estaban en cualquier parte del mundo, ellos se arrodillaban en dirección al templo de Salomón. Exacto. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios y era algo que era correcto, o sea, la presencia de Dios se posaba O sea, sobre, no era equivocado, en ese momento era así. claro, se posaba sobre el arca del pacto, se posaba sobre ese lugar y reposaba allí muchas veces. Entonces, de hecho, cuando Salomón inauguró el templo, dice que era tanta la presencia de Dios, tanta, 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 que nadie se podía mantener en pie en todo el templo. O sea, ni siquiera fue solamente sobre ese lugar, sino que fue en todo el lugar. Entonces, eh,
Y la gente se arrodillaba y oraba. Recuerda, Daniel, oraban en dirección a Jerusalén. Se postraban delante de Dios. Ahora, la escritura nos dice, la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios reside en tu interior cuando has abierto tu vida y entregado tu vida al Señor Jesucristo. Entonces ahí reside, y ahora entonces no buscas un lugar externo, sino que ahora lo tienes, lo portas contigo, por decir así. Claro, por eso dice que por esa razón el tabernáculo y todo lo que en la vida eran copias. Claro. O sea, era una imagen, nos tenía que llevar a algo, apuntaba a algo. El problema es que nos quedamos pensando que ese algo era todo, Ujú, pero literalmente todo esto nos llevaba a Cristo, a este tiempo, a esta época, a los últimos días, ujú. que es los últimos días de la ley, ¿no? Los últimos días del templo erigido, eran los últimos días de la ley judía, eran los últimos tiempos, y llegamos a esos tiempos y hoy día ya no vivimos de copia, sino que vivimos de lo De lo real. verdadero, de lo real. De hecho, la Biblia ocupa la palabra verdadero, Ujú, venido lo verdadero, ¿ya? Y dice, debían ser, porque en ese tiempo, por esa razón, dice, por esta razón, estas cosas que eran copias siempre debían ser purificadas mediante la sangre de animales. ujú. Pero, o sea, si nosotros purificamos hoy día, nosotros podemos ver que mucha gente purifica, limpia, hace todo un tema de ritual antes de, pero dice, las cosas verdaderas del cielo deben ser, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, ¿no es Ujú. cierto? No comprendo muy bien, vaya la semana pasada y con todo lo que he grabado para que un poquito pueda conectarse tal vez con esto. Lo que estamos hablando de que en el tiempo de los judíos, pensemos Tiempo que de hay, Israel. pensemos que hay alguien que está recién conectándose y quiere entender esto, pero en el tiempo de los judíos había un templo donde Dios le dijo a Moisés que levantara una carpa, que era un tabernáculo, le llamaban carpa, grande, una carpa grande, que tenía simbolismo por todas partes, las cuerdas que lo sostenían, la estaca, todo tenía simbolismo de Cristo. Ujú. Hay un video súper lindo en YouTube que muestra el significado del tabernáculo en Cristo Así y es. nos muestra todas las partecitas de ese tabernáculo que nos llevaban a Cristo. Y luego tenía un lugar para hacer sacrificio, luego tenía un lugar santo, luego tenía un lugar santísimo. Tenía tres partes y esas tres partes el público podía entrar a la primera con sus animales para ser examinados por el sacerdote. El sacerdote examinaba la ofrenda, no al pecador, a la ofrenda. Luego hacía todo un holocausto que le llamaban y luego tenía la sangre que se vertía en el propiciatorio y si era una sangre aceptada, digamos, Dios bajaba y estaba cubierto el pecado por un año más, Así es. cubierto solamente. Bueno, eso es lo que estamos hablando, de que en muchos lugares todavía vivimos en el Antiguo Testamento y de repente todos los rituales que vemos, yo el otro día miraba en la televisión, estaban mostrando en un país donde hacían rituales para agradar a Dios y eran horribles, porque ahí mostraban, bueno, es lo que la gente sabe, yo sé que sinceramente la gente busca a Dios, Es que la gente podemos estar genuinamente busca a sinceramente Dios, equivocados. pero podemos estar sinceramente equivocados, muy bien dicho. Entonces la gente buscaba a Dios, Claudia, ¿para qué? Para agradarlo. Y esa era la forma de hacerlo. Es que desde que el hombre se separó de Dios, siempre ha buscado acercarse y agradarlo. Entonces a veces lo hacemos sin mayor conocimiento, lo hacemos en ignorancia, no por maldad, no porque estemos haciéndolo voluntariamente de esa forma. El problema es cuando ya lo entiendes, pero quieres seguir haciendo lo que tú quieres hacer y no a la manera de Dios. Y ahí entonces entramos en religión y entramos en incredulidad y ese tipo de cosas. Y Pero si podemos no ser los, aprovechados y manipulados. claro, pero si nosotros sinceramente estamos buscando de Dios, Dios nos va a alcanzar y nos va a enseñar. Y cuando estamos aprendiendo, entonces vamos aplicando lo que vamos aprendiendo, porque antes no lo veíamos y ahora lo vemos. Entonces, lo aplicamos, ¿cierto? Es como el fútbol. A lo mejor tú siempre le pegabas los penales
de una forma, ponías el pie de una forma para pegar el penal, pero después aprendiste que ya no se hace con la uña gorda del pie, cuando los penales salen arriba del arco, Salen sino arriba que del árbol. aprendes a pegar con borde interno, qué sé yo, tienen sus técnicas, 2 pasos, 3 pasos y todo, entonces, o A los engañan, Ronaldo. engañan al arquero, ¿cierto? Hacen como que van a tirar para un lado, pero tiran para el otro, entonces, claro, porque vas aprendiendo y lo vas aplicando. Bueno, entonces dice, había un templo entonces, y lamentablemente ese es el asunto, cuando nos quedamos pegados en ese pacto, en un pacto que ya leímos que estaba declarado de baja, un pacto que iba a desaparecer, ¿no? Que estaba a punto de desaparecer, que había sido dado de baja, que se va a desvanecer solito, va a desaparecer. No podemos seguir ahí porque Dios dice, en aquellos días son los días del Señor. Aquellos días son cuando el Mesías se manifestó para los judíos, el Señor para todos nosotros los gentiles. Cuando se manifiesta Cristo, esos son aquellos días. En aquel día, la Biblia, cuando habla la Biblia de aquel día, está hablando de los tiempos de Cristo. Así como cuando dice los últimos días, los últimos tiempos, está hablando de los últimos tiempos de la ley. Entonces, se fijan, está hablando de los últimos tiempos del tabernáculo, está hablando de los últimos tiempos de la ceremonia judía, porque está viniendo lo verdadero. Lo verdadero es Cristo, ya vino. Por eso, pues, si seguimos esperando algo, estamos con una esperanza falsa, porque Cristo ya vino y Cristo ya se manifestó y lo verdadero ya vino, anduvo entre nosotros. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre, Dios le ha dado el poder de ser hijos de Dios. Así es. Entonces te das cuenta que si vivimos todavía en ese pasado, estamos viviendo en copia. Mira lo que dice el verso, creo que lo moví. Ah, no, está bien. El verso 24 creo que dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Así es. O sea, no habita Cristo en un lugar hecho con manos humanas, tampoco habita en la copia. La copia es una copia para llevarnos a una realidad. Si yo tengo un reloj o yo uso voy a decir una brutalidad, pero bueno, perdónenme todo, pero si yo uso una ropa de marca tanto, porque me gusta la ropa, pero la compro en los chinos, En o Gamarra. donde sea, En no Gamarra. voy a decir los chinos traen cosas buenas. En Gamarra. En Gamarra, donde sea, no vamos a decir nombre, No, vamos a pero decir sin nombre, por no ofender a nadie. La pero si compramos en algún Gamarra es lugar, bueno. lo compramos en algún lugar donde venden ropa falsa, punto. Usted tiene la chaqueta, pero es falsa. Usted sabe que es falsa, la está usando, tiene el nombre, se parece, es muy igualita porque normalmente son los mismos fabricantes que hacen esa ropa, que hacen otra con menor calidad y la venden más barata. Pero fíjense, aún así es falsa, es una copia. Está apuntando de que hay voy a decir una marca, una Columbia verdadera. Ah, dijimos sin nombre, ¿eh? No, pero la marca de la ropa, Ah. no la tienda que lo vende. Columbia, ¿no es cierto? Hay una Columbia que es verdadera y se hace una copia. Y vivimos en la copia. Lo que hizo Dios fue mostrarnos lo que podíamos vivir, mostrarnos lo verdadero. Y lo hizo a través de ejemplos. Pero ¿no? además, el Señor nos regala la chaqueta original. Nos regala, es un regalo. El Señor lo que hizo fue con ese sacrificio darnos el acceso a lo que nosotros no podíamos acceder y que tratábamos de suplir de otra forma, que tratábamos de suplir a veces a nuestras propias conciencias con algo que no era lo verdadero. Entonces él nos da lo verdadero y ahora lo que tenemos que hacer es tomar eso y hacerlo nuestro. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la fe. Así es. Bueno, entonces estamos hablando en el verso 24 que dice que Cristo entró no a un lugar hecho con manos de hombres, sino que porque era solo una copia del verdadero, otra vez, copia del verdadero. No podemos vivir, otra vez, voy a ser muy majadero esta mañana, mucho majadero, porque en realidad no podemos vivir en la copia. No, nosotros no somos judíos, nosotros no somos el pueblo de Israel en el sentido con sus costumbres. Nosotros somos el pueblo de Dios que fue hecho entre gente de Israel que cree en Jesucristo y gentiles que creen en Jesucristo. Hay un solo pueblo hoy día. Así De las es. dos razas se hizo una. Hoy día hay un solo pueblo que es el pueblo de Dios, que está compuesto, o el cuerpo de Cristo, que está compuesto de israelitas que creen en Cristo y de gentiles que creen en Cristo. Está Pero compuesto de todos aquellos que han creído en Cristo. de todos aquellos que han creído, que han puesto su fe, que han sido declarados justos por su fe. Así ¿Hubieron es. justos en el Antiguo Testamento? Por supuesto, los que creían que Dios iba a traer un Mesías o iba a traer un Salvador. La Biblia dice los justos, ¿no? No dice uno.
¿Se dan cuenta? Entonces tenemos aquí que aprender a que no tenemos que seguir viviendo en la copia. No vivamos en la copia. El Evangelio nos presenta algo verdadero. Cristo es lo verdadero. Jesucristo es lo verdadero. El sacrificio de Jesús en la cruz es lo verdadero. Dios a través de Cristo reconciliándose con el mundo, eso es lo verdadero. Que por su llaga fuimos sanados, eso es lo verdadero. Así es, Amén. así es. Y lo importante es esto, si Dios, eh, el asunto no es, nosotros bendecimos a Israel, pero Dios les dio a ellos una forma, una norma que seguir, que a nosotros, los creyentes de la iglesia, los nacidos de nuevo, no nos pide. Entonces, cuando no entendemos eso, a veces, por el hecho de nosotros reconocer lo que es Israel y lo que significa Israel en el corazón de Dios, entonces a veces confundimos las cosas y creemos que tenemos que hacerlo como ellos. Pero no es lo que nos dice la Escritura para nosotros. No es lo que el Señor nos pide a nosotros. Las obras que le pidió a Israel no nos las pide a nosotros. Así es. A nosotros no nos exige ninguna obra para ser salvo. Ninguna. A nosotros no nos exige ser salvo por amar al prójimo. El amor al prójimo es algo natural. No nos exige como al joven rico. Exacto, anda muy bien. Y da todas tus cosas, da todos tus bienes, repártelo a los pobres. Y entonces, no, él le contestó al joven dentro de la ley. ¿Qué se nos pide a nosotros? Creer en el Señor Jesucristo. Confiar. Y confesarlo con nuestra boca. Eso es lo que nos pide. Entonces, eso nos lleva a salvación. Pero muchas veces nos enredamos un poco en esto, porque claro, lo vemos ahí y vemos que fue tan glorioso, pero dice que el nuevo pacto es aún más glorioso, que es mucho mejor, que tiene muchas mejores promesas. O sea, si el otro era bueno, dice, ok, no estamos diciendo es malo, sino que estoy diciendo, mira, como uno dice a veces, si quieres que el perro suelte el hueso, entonces muéstrale un filete, ¿cierto? Entonces Dios nos muestra el filete y nos dice a nosotros, es tiempo ya de tomar lo mejor. Es tiempo ya de tomar esto que yo te di, porque nos dimos cuenta y la ley, la intención de la ley siempre fue mostrar que el hombre no era suficiente, que el hombre no podía alcanzar, que si tú vas en la ley y dices, ok, no matarás, y subes un peldaño, no miras a la mujer de tu prójimo, honras a Dios, haces esto y llegas al peldaño 9 y dices, ok, lo hice, orgullo, ¡fum!, abajo. Nunca lo alcanzas, porque el hombre no puede por su naturaleza. Por eso es que Dios tenía que intervenir, por eso necesitamos un Salvador que hiciera un camino para nosotros. Y eso es importante. Si usted no está escuchando por primera vez y dice, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Pacto. Nuestras Biblias todas tienen por ahí, por la mitad más o menos, casi 3/4, tienen una parte, una hoja en blanco, luego un gran título que dice Nuevo Testamento. Bueno, déjeme contarle que ahí no empieza el Nuevo Testamento. Ahí el Nuevo Testamento comienza, o el Nuevo Pacto comienza en la cruz del Calvario, cuando es derramada la sangre. Ahí comienza. En los otros históricos nos muestra a Jesús actuando, viviendo bajo la ley. Y desde ahí predicando el reino desde la ley, bajo la ley, a los que estaban bajo la ley, como dice Claudia, por eso que le dijo al joven rico, bueno, Jesús le estaba poniendo la vara alta, ¿no? Porque eso es lo que vino a hacer. Mucha gente se creía buena, pero Jesús les decía, ¿ustedes son buenos? ¿Ustedes creen que porque no se acostaron con la mujer? Pero yo le digo, si la miraron con deseo, ya están mal. Entonces ya pecaron. No vino a bajar el nivel, sino que vino a subirlo más para que se den cuenta, porque pareciera ser que con la ley no se dieron cuenta de que no podían salvarse. Entonces Jesús ahora viene y le sube más la vara todavía para que se den cuenta que necesitan un Salvador, porque esa era la idea de la ley. La ley era para mostrarnos cuán pecadores somos y para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Ese era el objetivo principal de la ley. Y la ley era hasta su límite de tiempo, era hasta la aparición del Mesías, del Cristo, del Señor Jesucristo. Entonces, cuando una vez que aparece eso, está ahí. Ahora, nosotros los creyentes hoy día,
La religión nos ha hecho un flaco favor, porque la religión ha venido y nos ha impuesto un sistema a veces más cruel que la propia ley de Dios. Bueno, eso era lo que Pablo le reclamaba a Pedro. O sea, si nosotros no pudimos cumplirlo, ¿por qué le está exigiendo a ellos que lo hagan? Si nosotros no pudimos y sabemos que es una carga muy pesada, entonces ¿por qué le estás pidiendo a los gentiles que lo hagan? Si nosotros crecimos con esto y nos dimos cuenta que no se puede, y nos dimos cuenta que la salvación no viene por ese camino, entonces ¿por qué tú estás entonces pidiéndole a los demás que lo hagan? Y Pablo dice en la Escritura, dice, si no hubiese estado escrito, no codiciarás, entonces yo no me hubiese dado cuenta que era codicioso. No me hubiese dado cuenta que eso estaba. Y Jesús lo que vino a hacer fue a mostrar que en realidad no tiene que ver con disciplina exterior, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la naturaleza del hombre. Pero mira, pastora, alguien puede estar diciendo, pero pastora, me está quitando mi forma de vida, este es mi estilo de vida. A mí me encanta ganarme todas las cosas. A mí me gusta que Dios mire del cielo y abra las nubes, mueva las nubes y me mire porque yo actúo bien, porque yo hago bien las cosas. Y usted me está diciendo que ahora no es necesario. Eso es justamente lo que estamos Porque diciendo. la motivación ahora es otra. Porque la motivación es el amor. No significa que no seguimos haciendo lo que es bueno. Claro que sí. Sino que la motivación es diferente. Yo ya sé que tengo todo el favor de Dios, que tengo todo el amor de Dios, que tengo entrada, que es lo que dicen los versos más adelante, entrada libre al trono de la gracia, y que ya no necesito ir con mis obras delante del Señor. Entonces ahora puedo vivir de acuerdo a lo que el Señor dice de mí en las Escrituras. Entonces yo voy a hacer buenas obras y voy a hacer mucho más de lo que antes, porque si tú le dices, da el 1, entonces hay muchas personas que dan el 1 y con eso dicen, ok, cumplí. Pero cuando tú lo haces por amor, das la milla extra, ¿o no? Das la milla extra, ¿por qué? Porque sabes que a lo mejor eso es lo que se necesita. Entonces ya no te riges por ese tipo de cosas, sino que vas mucho más allá, porque vas guiado por el Espíritu Santo, porque el Señor te impulsa a hacer más. Y de hecho es como esto, ¿no? Una vez le decía a alguien, mira, Dios ya proveyó la sanidad, Dios ya proveyó la bendición, Dios ya te bendijo con toda bendición. Le decía yo, Dios ya te salvó, ya Dios te justificó a través de tu fe en Cristo. Está todo hecho. Y la persona me dijo, ¿y ahora qué hago? La Gran Comisión. Yo le dije, por ejemplo, claro, justamente, por ejemplo, podría hacer la Gran Comisión. Podríamos contarle a otros, servir a ¿o otros, no? armar al prójimo. Amarlos de tal forma que les prediquemos el Evangelio. Es como que yo te dijera, todos tus problemas económicos están... O sea, ganas 2 millones, pero con 500 lucas tú vives. Claro. Ok, es el mundo Vilsipap, no es Chile, ¿no? Pero digamos que con 2 millones de pesos, te pagan 2 millones, pero tú vives con 500 lucas. ¿Y qué hago con el otro 1,5 millones? Darlo a la gente que lo necesita. Ahorrar, ¿qué sé yo? Ahorrar, pero más que nada, servir al mundo, ayudar al mundo. ¿Cuánto podríamos hacer con esa plata si se diera? O sea, todos podríamos dar dinero y podríamos ayudar al mundo entero. Al mundo entero, literalmente. Y podríamos hacerlo. Ahora mismo, recién yo estaba conversando con alguien aquí y me decía, te vendo mi radio. Y tener una radio es plata. Entonces, todo eso, la gente, nosotros, si yo tuviera ese dinero extra, hacemos esta obra. Claro que No tenemos por qué eso. Que nada nos vamos a llevar de este mundo. Entonces es lo mismo, cuando Dios ya ha tratado contigo, ya ha hecho todo de tu parte, cuando tú entras en la gracia de Dios mediante la fe, dice Romanos 5:2, dice ahora tenemos entrada a esta gracia, como por medio de Jesucristo y de la fe, porque Jesucristo es la fe. Si entramos por medio de Jesucristo o por medio de la fe en esta gracia, ya estás en esta gracia, ya estás viviendo en esta gracia, ahora tienes que vivir para los demás. Así es. Alcanzando a los demás, haciendo algo por los demás. Pero ahora esto es lo verdadero. La copia no era así. La copia era con obras. La copia de que ganarse la bendición. En la copia había que ir a la presencia. En la copia había que rogar a Dios y clamar a Dios por sanidad. Y yo te responderé, ¿no? Había que hacer todo eso en la copia. Lo verdadero, Dios dice, pide y se te dará. Así es. En lo verdadero, Dios dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es. O sea, en lo verdadero todo cambió. En lo verdadero Dios dice, ya te he bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, en Cristo ya lo tienes todo. En Cristo todas tus necesidades son suplidas. En Cristo, regocíjate en Cristo.
Ya está todo hecho en Así Cristo. es. Y si hay alguna tribulación, sabemos que es pasajera. Eso es lo que dice la palabra. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que a veces ignoramos el sumo sacerdote que tenemos, el sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Wow. Hizo lo que nadie más podía hacer por el hombre. Vino Dios mismo, se puso carne, caminó en medio nuestro, se presentó él mismo con su sangre como sacrificio y él mismo la ofreció. Me gusta todo lo que dice el 24, el 27, que lo estuvimos leyendo la semana pasada, pero mira, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante Dios. El 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero no padece muchas veces. Por eso es imposible que el Hijo de Dios vuelva a morir. Hebreos 6 dice, es imposible que el que pecó haga que el Hijo de Dios vaya de nuevo a la cruz. Cuando No va a nosotros ir. le decimos al Señor, haz algo, le estamos diciendo que el sacrificio de su Hijo fue insuficiente. Sí. Le estamos diciendo, envíalo de nuevo a morir porque lo que hizo no fue suficiente. Exacto. Cuando entendemos lo que Él hizo, entonces entendemos la suficiencia del sacrificio, la suficiencia del acto en la cruz, la suficiencia de la resurrección. Uh-huh. Dice, tendría que haber entrado muchas veces desde el principio del mundo, o sea, tendría que haber venido padeciendo. Uh-huh. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ahí está, cuando termina el tiempo, para los últimos tiempos, Uh-huh. se presentó una vez para siempre con el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Wow. Así es. Y luego dice el 27, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No, y ahí me quiero detener un poquito porque esto de que, no, en mi otra vida yo tengo que haber sido marino, yo tengo que haber sido esto, lo siento, porque la Escritura dice y la palabra de Dios dice que es una sola vez, que el hombre muere una sola vez y después, ¿qué dice Pastor Juan Carlos? Dice y después el juicio. Una sola vez. Así que esta es la oportunidad. Cuando tú dices, no importa, en la otra vida lo arreglo, no hay otra vida, lo siento, no hay otro tiempo. Este es la única oportunidad que tenemos. Ahora, esta vida, la Escritura dice que es un suspiro en la eternidad, o sea, que es cortito, pero determina nuestro futuro eterno. Así es. Me gusta porque dice de esta manera, yo estaba buscando aquí una versión, pero estaba buscando la versión, nueva traducción viviente, ese verso es maravilloso en realidad, porque dice, el 27 dice, en la nueva TV, ¿cómo se NTV. llama? En la NTV, dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. De la misma manera, Cristo muere una sola vez y para siempre. ¿Te das cuenta? Claro. No va a morir. Por eso Hebreos 6 dice, es imposible que el Hijo del Hombre vuelva a morir. Es imposible que haya otro sacrificio. O sea, lo que está diciendo en Hebreos 6 es que si el hombre cae, tiene que confiar en ese sacrificio porque es imposible que haya otro. Dios ya hizo todo. Ya hizo todo. O sea, no hay otro sacrificio. Ahí algunos dicen imposible que la persona... Ahí se pierde la salvación. No, ahí está hablando de que es imposible. Lo que es imposible no es que sea salvo de nuevo, sino que lo que es imposible es que el Hijo de Dios vaya a morir otra vez. Así es. Entonces dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, pero ya no viene, gloria a Dios, en relación con para el ocuparse pecado de nuestros pecados, sino viene para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! Buenísimo, ¿no? Entonces está diciendo... yo tengo una traducción ahí cuando dice, me parece que es este verso, dice que ahora Él nos hizo totalmente capacitados delante de Dios, totalmente capacitados. Entonces, ese sacrificio fue tal, el lugar, lo que Él hizo, lo que nos dio, es tan importante que no lo podemos menospreciar. Y lo menospreciamos cuando creemos que nosotros como hombres, meros hombres, podemos hacer algo que se ponga a la altura del sacrificio o de la sangre derramada de Jesucristo. Justo me diste pie para decir algo que vamos a leer unas semanas más adelante, pero
Mira lo que dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Amén. Sino una horrenda expectación. ¿Qué dice? El verso anterior dice, no dejando de considerando a otro, déjame buscarlo aquí, dice, aquí está. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotease al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, está diciéndonos que finalmente, ¿cómo peca una persona voluntariamente? Cuando vuelva a la ley, ¿no? Cuando vuelva a la ley está vigente, vuelve el sistema atrás, vuelve a pecar, ¿no? Pues se vuelve Deja a, de confiar en el deja de confiar en sacrificio el del Hijo. sacrificio. ¿Y cuál es el pecado involuntario también? Aquí es pisotear la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo se pisotea? Cuando ya esa sangre no es importante para ti, cuando la tomas No en es vano. suficiente para ti. Y dice que afrentas al Espíritu de gracia. Ese verso lo hemos pasado por arriba porque como no lo entendemos por la versión Reina Valera, no es muy claro. Pero es un verso al cual hay que meterle bisturí. Porque fíjate, y con eso quiero decir, hay que estudiarlo más, porque si entendemos que ese verso nos está hablando de la importancia de apreciar, amigos, el sacrificio de Cristo. Por eso es que yo te decía el otro día, Dios no necesita que tú sangres, Dios no necesita tu sacrificio, Tus Dios no mandas. necesita tu sacrificio, tus Compromisos delante de Él. compromisos delante de Dios, ya sea, llamémoslo, pactos hechos desde la tierra, mandas, como dice por ahí, indulgencias, qué sé yo, todo eso. Dios no necesita nada de eso porque Dios ya hizo que Jesús sangrara en la cruz del Calvario. Jesús ya lo hizo. Siempre he tenido el deseo de colocar un letrero, un billboard grande, así que diga que salga un Jesús sangrando. Yo sé que se va a ser muy ofensivo, pero que diga, ya lo hice por ti. Se acabó, o sea, ya sacrifiqué por ti, ya hice el sacrificio por ti, ya fui a la cruz por ti, no sigas haciéndolo tú, porque sacrificar no solamente es sangre, pastora, no solamente es eso, también es que tú creas que voy a ir a la iglesia, voy a barrer hasta que me duela, un sacrificio. O voy a dar hasta que O duela. voy a dar hasta que duela, o voy a hacer esto, que Dios me va a mirar más a mí porque yo estoy sacrificando. Se nos está acabando el No, tiempo y estamos entrando a un tema fuerte. nos quedan 10 minutos. Pero fíjate en esto, no podemos decir que solamente es como antiguamente, ¿no? Los sacrificios de las guaguitas o los sacrificios de gente para que el rey de no sé cuánto hiciera llover y todo eso. Claro, los ídolos. Los ídolos, como lo hacían los vikingos también. Los vikingos tenían muchos sacrificios, muchas de las culturas antiguas no tenían muchas fuertes sacrificios. Hoy día, si nosotros viéramos eso, diríamos, tan locos, los metemos presos, ¿no? Pero ojo, tal vez no son sacrificios visibles, sangre visible en un altar, pero tal vez son sacrificios internos que hemos abrazado y hoy día no decimos, por Yo ejemplo, puedo ir a la iglesia a barrer. Yo puedo hacer el bien, pero lo que no puedo es pensar que con eso voy a recibir algo de Dios. Ese es el punto. Porque lo que recibe de Dios fue el sacrificio del Hijo, no el nuestro. Eso es. Entonces, cuando yo pienso que con una obra humana voy a poder mover la mano de Dios, cuando la mano de Dios ya se movió a nuestro favor en Cristo, entonces estoy errando al blanco. Estoy haciendo algo que no nos dice que debemos hacer. Entonces es muy, a veces, quisiéramos poder explicarlo con mejores palabras, pero es tan importante comprender que Dios ya nos dio lo mejor. El mejor tiempo no viene, el mejor tiempo es Cristo. Lo mejor de Dios no viene, lo mejor de Dios es Cristo. Dios no hizo algo a medias, hizo un sacrificio que era suficiente, que era completo, amén, que tenía todo lo necesario, que no le faltó nada. No es que, ay, se me olvidó, le voy a agregar este punto, ¿cierto? No, estaba todo envuelto en ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros pensamos que como humanos podemos agregarle algo a eso, entonces es, wow, podemos decir,
es solamente, es como si la sangre de los corderos mortales pudiesen haber hecho algo, cuando era solamente la sangre del Cordero perfecto, Jesucristo. Entonces, Amén. eso es lo que estamos diciendo, que cuando decimos que podemos agregar algo, estamos diciendo, ok, lo que se hacía antes era suficiente, pero la Escritura nos dice que no era suficiente, que solamente cubría, que necesitábamos que fuera quitado, que necesitamos después en Hebreos 10 habla del puente vivo, del camino vivo, en la sangre del Hijo. Entonces es tan importante entender la suficiencia del sacrificio, la suficiencia del pacto, la suficiencia de lo que fue hecho a nuestro favor. Y de repente nosotros podemos pensar, pero ¿cómo entonces? ¿Qué hago? Hacemos lo que nos corresponde hacer como hijos. Como, por ejemplo, eh, podemos predicar el Evangelio, y no solamente con palabras. Podemos ir y mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo. No necesariamente tenemos que tener dinero para eso. Por ejemplo, tu vecina puede necesitar que le cuides a los niños un ratito, o puede necesitar que tú le hagas un favor, y tú le puedes mostrar el amor de Dios. Y ella te va a decir, ¿por qué usted siempre tiene tan buena disposición? ¿Por qué usted siempre está con una sonrisa en su cara? Y tú le vas a decir, no es que no tenga problemas, sí los tengo, pero tengo un Dios que es mucho mayor que todos esos problemas. Y ese Dios es suficiente y me alcanza para ayudar, para poder extender mi mano y ser favorable a otros. Estaba buscando la versión NTV del verso. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Y luego dice el 26, no, el 29, piensen que cuánto mayor castigo será para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Wow, es fuerte, son fuertes palabras. Son fuertes palabras porque es verdad, no tenemos que hacer nada para ser salvos y no tenemos que hacer nada en el sentido de mantenernos salvos, en el sentido de que la sangre lo cubre y la sangre hace el pacto. Hacemos nuestra parte en arrepentirnos, Así es. porque el Evangelio es arrepentimiento y fe. Nos Y caminar de arrepentimos acuerdo a lo que y hacemos. caminamos de acuerdo a eso, es verdad. Pero el único sacrificio, o sea, si tú crees que porque pecas hoy necesitas otro salvador, estás equivocado. Por eso es que es imposible que los que algún día conocieron, ¿no es cierto? Aquí habla lo mismo, es imposible que los que ya conocieron la verdad, ¿no es cierto? No hay otro sacrificio que no sea el Cordero de Dios. Ahora, lo que más me llama la atención es que el capítulo 8, 9 y 10 están antes del 11. Pero no hemos visto el 10. Nos No, no, quedamos no, pegados no. en el 9. No, está bien, pero me refiero a que estos capítulos que son tan potentes con respecto al pacto de sangre, a la sangre de Jesucristo, no volver atrás, no despreciar, no volver atrás. De hecho, dice el Romano en Hebreo 10 algo, dice 30 y tanto, dice, el que retrocede no agradará a mi alma, creo que es en el 30 y tanto. Y luego viene este fantástico capítulo que es el capítulo de la fe. Así es, pero no vamos a entrar ahí todavía, ¿o sí? No, falta mucho para que lleguemos ahí, faltan muchas sopaipillas pasadas. Ah. Pero aún así... Quiero darte un ejemplo de lo que yo estaba diciendo antes. Dale. Hace un tiempo atrás estábamos en la iglesia y dije, bueno, tenemos un grupo en la iglesia que visita hospitales. Se abrió el hospital de Yungay, se está visitando el hospital de Yungay. En Santiago se visita el hospital de la Florida, también el hospital de San José de Maipo, y estamos haciendo gestiones para entrar a diferentes hospitales, San Antonio y diferentes lugares en Linares también. Entonces, algunas personas dicen, pero es que yo no tengo el tiempo, no puedo, porque... Y me acuerdo de un caso muy particular que yo decía, bueno, a lo mejor estás cuidando nietos en el día, estás ayudando a tus hijos y a lo mejor tienes alguna habilidad. Y les dije, en los hospitales se visitan a recién nacidos. Entonces, puedes tejer,
puedes tejer gorritos de lana, zapatitos de bebé, puedes hacer algo. Y este fin de semana se acercó una amada hermana y me dijo, pastora, he entregado tantos trajecitos y no me duelen las manos tejer y está haciendo algo desde ahí, desde su casa, y se lo pasa a las hermanas y lo llevan al hospital. Y dice, gracias Señor por todos esos bebés que están ahí con esos gorritos que fueron tejidos con tanto amor Wow. para ser entregados. Entonces, cuando nosotros queremos alcanzar a otros y mostrar el amor de Dios, entendiendo que eso no nos trae un punto ticket, más. o claro, una perlita más en la corona, sino que nosotros estamos haciendo eso porque entendemos el amor de Dios, entonces no hay límites, porque ella no puede ir a los hospitales, pero ella me dijo, cuando terminamos ese día, me dijo, yo voy a hacer esto, pastora. No sé mucho de tejer, pero voy a aprender y lo voy a hacer. Y ahora ha hecho varios trajecitos y se le han entregado a los niños en los hospitales, los recién nacidos. Genial. Y qué bueno, tú sabes que ahora todo lo compramos hecho. Ya casi no se teje. Yo soy una de las pocas arañas que quedan con mi hija que tejemos. Pero ¿cuántos hermanos más tienen esas habilidades y podemos ayudar a nuestro prójimo? Así es. Y eso es la idea que lo que estamos haciendo aquí, ayudándote a que conozcas un poco más de este evangelio maravilloso que es este nuevo pacto. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de Dios mismo, el evangelio de su amado Hijo, el evangelio de la gracia de Dios. Mira, no tiene nunca la definición del evangelio del castigo, el evangelio de la maldición. Al contrario, es el evangelio de la bendición. Es entender lo que Dios ha hecho por nosotros y que ya está garantizado. Es que lo peor que podemos vivir como cristianos es vivir en ignorancia de lo que ya fue hecho por nosotros. Es que no lo estamos disfrutando, no lo estamos viviendo. Estamos viviendo como si no hubiese hecho Dios un pacto con Dios. Estamos viviendo como si no existiese un nuevo pacto muchas veces. Como si no fuese mejor. Como si no fuese mejor con mejores promesas. Entonces, basado con mejores promesas, porque no es una promesa mejor el de escuchar, el que cree en él tendrá la vida eterna y no se perderá. Así es. Wow, es una tremenda promesa. Entonces es un nuevo pacto hecho con mejores promesas. Por su llaga fuimos sanados. La sanidad está garantizada en ese pacto. La libertad de los vicios está ahí. O sea, son mejores ¿y sabes por qué son mejores? Porque no tienen que ver con nosotros. Fue una provisión hecha por Dios. Entonces, ¿cuántas cruces había en ese día en que Jesucristo fue crucificado? Había un ladrón que se arrepintió. ¿Qué obra hizo en esa cruz? no hizo ninguna obra. Reconoció solamente que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía un reino. Amén. Fue suficiente. Y fue salvo. No hizo ningún curso, no se bautizó en agua. No alcanzó. Nada. No alcanzó. Y eso nos muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios es a lo que a Dios le interesa. Todo lo demás son símbolos de algo. El bautismo en agua es mostrarle al mundo que crees en Jesucristo y que eres su discípulo. Listo, que eres su discípulo. ¿Cómo se sabe que eres su discípulo? Porque obedeces bautizándote en agua. Entonces ya se cambió la naturaleza de rebeldía a obediencia. Y ahí está el ejemplo. Bueno, pero estaba diciendo que el Hijo de Dios hizo esto ¿para qué? Para que tú puedas acercarte a Dios de una mejor manera y de una manera basada en la confianza y en la fe. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere eso para ti. Dios quiere eso contigo. Dios no quiere que trates de ganarte algo de Él. Él te ama. No tienes que doblarle la mano. Él te ama. No tienes que tratar de engañarlo, hacerle un engañito para después pedirle permiso para algo. No, Dios te ama y te quiere. Y por eso queremos invitarte a que hables con Dios hoy. ¿Te parece? Y si lo haces, recuerda, puedes hablar conmigo, con nosotros en el +569 2645 2078, +569 2645 2078. Habla con nosotros, queremos estar ahí. Y recuerda, están también todas nuestras redes sociales. Se nos acabó el tiempo, pastora, pasa muy rápido contigo aquí. Entonces, nos vemos mañana. Mañana a las 10 de la mañana, así que seguimos conversando. Chao, chao. Y háblele a su gente, cuéntele si este programa ha sido de beneficio para usted, comparta este link, mándelo a alguien a través de WhatsApp, Instagram, mándelo, cópiele ahí y dígale, mira, mañana no te lo pierdas.
a las 10 de la mañana. Un abrazo, que estén bien. Chao, Nos chao. vemos.